Estimados participantes, es un honor darles la bienvenida a la segunda clase del módulo 7. Este módulo 7 se ha denominado post cosecha y calidad exportable. El objetivo de este módulo es de que al finalizar cada uno de ustedes conozcan los procesos de post cosecha, preservación y estándares de calidad exigidos en los mercados internacionales. Los temas que vamos a abordar en este módulo son los temas de procesos de post cosecha, clasificación, corte, hidratación y temperatura. El siguiente tema que vamos a abordar es estándares de calidad exportable, calibres, defectos y rechazos en destino. Después vamos a abordar el tema de certificación de la flora ecuatoriana y alineación con las estrategias de los mercados internacionales. Vamos a ver el tema de introducción a la flor preservada, procesos, materiales y mercados objetivos y vamos a tener una charla magistral. Por último, vamos a tener una práctica presencial con un recorrido en un área de post cosecha y ver el tema de aplicación para los criterios de clasificación. El facilitador de este módulo va a ser el ingeniero Francisco Izquierdo, que es ingeniero zootecnista con una maestría en agronomía, con mención en producción agrícola y actualmente se encuentra cursando su doctorado en educación y innovación. Posee una amplia experiencia en el sector agrícola y florícola como administrador y supervisor de fincas de asesor técnico en campo y representante técnico comercial. El día de hoy vamos a abordar el tema de estándares de calidad, exportable, calibres, defectos y rechazos en el destino, ¿ya? Les recordamos que para mantener un orden en la sala de reuniones, cualquier persona que realice una intervención, levante la mano y se le va a dar el paso y vamos a tener un corte a las 5:05 para hacer unas pequeñas actividades. Bienvenidos todos y todas. Ingeniero tiene ya la palabra y puede comenzar con la presentación del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto otro día más de clases. Les agradezco muy puntuales todos. Como menciona la ingeniera Jenny, pues hoy vamos a conversar Tardes, un ingeniero. poquito. Perdón, ¿alguien dijo algo por ahí? Bueno, creo que se le prendió el micrófono a alguien. Vamos a hablar un poquito lo que son los estándares de calidad, calibres, defectos que se presentan. Inge está silenciado. Ahí me escuchan. Sí, ahí se le escucha. Ya. Inge, Algo. buenas tardes con todos, compañeros, buenas tardes, perdón por la demora. Buenas tardes. Ahí me escuchan, se me está silenciando. Sí, ahí se le escucha. Sí, se escucha, Ya, ingeniero, buenas tardes. ya. ¿Cómo están? Se me Inge, está silenciando. Creo ya, que algún anfitrión está. ya. No se preocupen que ahorita ya le soluciono ese tema. Ahorita ya se les... Ah, ya. Sí. A ver, bueno, empecemos otra vez. Buenas tardes con todos. Como les mencionaba, pero el micrófono ha estado apagado. Creo que vamos a conversar un poquito lo que son estándares de calidad. Vamos a ver igual estadísticas que tenemos ahorita en el mundo y en Ecuador sobre el tema de exportación, cuáles son los estándares de calidad, qué busca el mundo de nuestra flor, en qué nivel estamos en el ranking de exportación también. Vamos a analizar un poquito eh, los tipos de caja que nosotros enviamos o tenemos para el tema de la exportación, ¿sí? Permítanme compartir. A ver. Ya creo que por ahí está. Sí, ya tiene el permiso, Inge. Muy bien. Muchas gracias.
Muy bien, ¿me confirman si se puede observar, por favor? Sí, Ya, Sí, señor perfecto. ingeniero. Muy bien. A ver, Excelente. ya, muy bien. Entonces empecemos. ¿Sí se están pasando las diapositivas? Sí, 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 pasa. Ya, perfecto. Entonces empezamos con el tema de hoy, que es de estándares de calidad exportable en flores. Sí, nos vamos a enfocar un poquito más a lo que es el tema de la rosa, pero se puede ir relacionando con las demás especies de flores, ¿sí? Así que cualquier duda que tengan, pues ahí la vamos analizando. Creo que más o menos a las 5 creo que tenemos un pequeño eh, espacio para las preguntas y al final igual vamos a tener otro espacio para las preguntas. ¿Sí? Revisaremos un poco lo que son los calibres, defectos y rechazos en los principales destinos internacionales y también nacionales. Tenemos como objetivo de la clase comprender y aplicar los criterios de calidad utilizando la selección, clasificación, exportación de flores de corte, especialmente en rosas, como les mencionaba hace ratito, para reducir pérdidas y rechazos comerciales. ¿Sí? Nos vamos a enfocar muchísimo en lo que son es calidad y cuáles serían los parámetros y las cosas que se van observando durante el proceso de cultivo, post cosecha y después para ser exportados. Tenemos algunos objetivos específicos de esto, que será identificar los principales estándares de calidad en una flor exportable, reconocer las diferentes calibres según la longitud, características del tallo, diferenciar flores de calidad, aquellas que vayan teniendo defectos y las virtudes para poder ser exportadas, identificar algunos principales causas de rechazo a nivel nacional e internacional en la clasificación y en la exportación, relacionar los requisitos de calidad con los principales mercados de destino que tenemos ahorita de nuestro país, comprender la importancia de la selección, clasificación, empaque y manejo de post cosecha. Vimos algunas etapas o algunos procesos que se deben ir siguiendo en la post cosecha. Hoy las vamos a ir como que profundizando un poco más y también uniendo a los estándares de calidad. Sí, también el objetivo es reducir pérdidas económicas mediante un acuerdo de control de calidad, ganando mercados internacionales y viendo si se puede subir también en el ranking de exportación, mejorar la competitividad y aceptación de nuestra flora ecuatoriana en mercados internacionales. A ver, analicemos un poquito lo que son los destinos de nuestra flora ecuatoriana. Sí, el principal destino que nosotros tenemos como exportadores, pues es Estados Unidos. Luego le sigue como puerta de entrada y distribución a Europa, le sigue Países Bajos. Luego tenemos como mercado europeo importante, tenemos España, tenemos un mercado tradicional de nuestras rosas que es Rusia. En quinto lugar tenemos igual un mercado europeo que es Italia y actualmente que se está expandiendo en Polonia. En número 7 tenemos Reino Unido, que es un mercado igual que está en la parte europea. Y también estamos exportando a lo que es a la zona de Asia Central. ¿Sí? Ahí podemos ver algunas de las estadísticas que destacan en el anterior año. ¿Sí? Cada año se van haciendo estadísticas o llevando números que nos van a ayudar para ver cuándo o a qué países nomás se está exportando nuestra flor. Tenemos un ranking mundial de exportación de flores. Estamos en el ranking mundial. Nosotros nos encontramos actualmente en el tercer lugar. En segundo lugar está Colombia y primer lugar está Países Bajos. Se preguntarán, no sé si pudieron ver en la imagen anterior, nosotros al segundo país que exportamos es Países Bajos, ¿sí? Y miren quién nos gana en el ranking. Países Bajos está en primer lugar en la exportación de flores. Ahora,
¿Por qué creemos que está pasando esto? Países Bajos es un país que tiene infraestructura para procesar la flor. Entonces Ecuador envía hacia Países Bajos y Países Bajos la vuelve a distribuir, ¿sí? Ellos tienen infraestructuras o poscosechas gigantes que van a ayudar para que ellos puedan procesar la flor de mejor manera y moverla al resto de Europa, ¿sí? Entonces, por eso que en realidad Países Bajos también produce, ¿no? También produce, pero también la procesa y la vuelve a exportar. Entonces, por eso que Países Bajos está en primer puesto del ranking de exportación de flores. Y Colombia, que nos está ganando, anteriormente nosotros estábamos en segundo lugar, ahora subió Colombia. Colombia tiene variedades viejas, se podría decir, como Explorer, Mondial, eh, algunas variedades antiguas, pero exporta volumen, ¿sí? Ecuador tenemos calidad, tenemos muchas variedades, ¿sí? A diferencia que Colombia, pero Colombia está exportando un poco más y subió al ranking de segundo puesto por el tema de que exporta variedades viejas y exporta en mayores cantidades, ¿sí? En cambio, como menciono, Ecuador, la calidad de Ecuador es única. Tenemos que ir ganando mercado en cantidad de volumen. Esperemos que ya el siguiente año logremos subir al ranking, pero este sería ahorita el ranking actual en este año. Bueno, aquí vamos a analizar un poquito lo que son las cajas utilizadas para la exportación. Me imagino que las personas que han estado trabajando en post cosecha, pues han de haber escuchado HB, QBs, tabacos, Mixbox, FBs, ¿sí? Esas son las abreviaturas que nosotros les damos a los tipos de caja. En la parte de mi izquierda podemos observar los nombres de las abreviaturas, que sería en este caso FB, Full Box, HB, Whole Box, QB, Quarter Box, EB, Agent Box, Small Jumbo Box es SJB y tabaco. Y tenemos cajas mixtas que las denominamos Mix Box y cajas de especiales también. Las cajas van a determinarse dependiendo las características o la frecuencia de envíos o el espacio que nosotros vayamos a determinar para nuestra exportación, ¿sí? Y también las variedades y especies de flores que nosotros estemos exportando, ¿no? De eso va a depender lo que nosotros vayamos a, o el tipo de caja que nosotros vayamos a utilizar. Aquí podemos, aquí podemos observar alguna de las cajas para que tengan una idea. Es de una empresa grande que es conocida y podemos observar las diferentes medidas. Ya vamos a ver las medidas que normalmente se estandarizaron, pero se van cambiando, ¿no? No siempre van a ser las mismas, va a depender de la persona que empiece a exportar o del cliente el tamaño de las cajas. Tenemos algunas medidas de referencia de las cajas para rosas y podemos observar, miren, aquí más o menos un QB tiene 60 por 30 por 20, ¿sí? Largo, ancho y profundidad, ¿sí? Dependiendo lo que se vaya a necesitar, dependiendo la flor que se vaya a exportar, vamos a tener igual, analizando la capacidad relativa que nosotros queramos tener dentro de la caja o la cantidad que vayamos a enviar, es muy importante de eso. De ahí la que más se está utilizando hoy en día en la exportación, pues es la FB, Full Box, ¿sí? Pero de ahí la mayoría de fincas utilizan todas, ¿sí? Pero la que más se utiliza actualmente es la Full Box. Los tabacos también se utilizan, las cubes también se utilizan, entonces están manejando todas estos tipos de caja, ¿sí? Y si algún momento necesitan información, pues en esta diapositiva se les va a subir al aula para que ustedes puedan
disponer de esta información. Como les mencioné en la anterior clase, pues vamos a ver un poquito de lo que son los cuartos fríos. Es importante a veces conocer las estructuras que tiene el cuarto frío, porque pensamos que solamente es un motor y cuatro paredes o un cubo, ¿sí? Tiene muchos componentes que nos va a ayudar en el tema del enfriamiento, el control del calor, el control de la temperatura, el control de la humedad, ¿sí? Entonces necesitamos conocer al menos las partes básicas de un cuarto frío, ¿sí? El cuarto frío va a depender del tamaño de la cantidad de flor que se vaya a procesar, ¿sí? Hay cuartos fríos de 3x3, hay cuartos fríos de 3x6, hay cuartos fríos muy grandes también y va a depender de la finca o de la exportación o la cantidad de flor que se vaya a exportar, ¿sí? Aquí tenemos algunas de las partes principales de un cuarto frío. Como les mencionaba del día martes, así eh, a breves rasgos de lo que son las partes, pero aquí ya les puse en la diapositiva para que ustedes puedan, algún rato, si necesitan, puedan utilizar esta información. Tenemos paneles aislantes, tenemos una puerta, sin duda siempre va a haber una puerta que en su mayoría tiene que pasar cerrada, ¿sí? Porque si nosotros tenemos o la estamos abriendo constantemente, vamos a tener problemas de energía, ¿sí? La energía, el cuarto frío va a necesitar mayor cantidad de energía para enfriar o para regular la temperatura y humedad dentro del cuarto frío. Sí, necesitamos también un evaporador, necesitamos ventiladores, necesitamos un compresor, necesitamos un condensador, necesitamos válvulas de expansión, necesitamos tuberías de refrigeración que van por las paredes, tenemos un controlador de temperatura, tenemos sensores de temperatura, sensores de humedad, tenemos sistemas de drenaje para sacar la cantidad de humedad que se vaya generando, tal vez algunos problemas con algún líquido. Necesitamos iluminación también, estanterías o pallets para que repose la flor, cortinas de aire. Normalmente las cortinas de aire son como cortadas, no sé si se han visto, son en forma de cortadas para poder ingresar en la puerta de entrada, ¿sí? Nos ayudan a tener un poquito más de control en el aire que entre y salga, ¿sí? Para evitar pérdidas de energía en nuestro cuarto frío, ¿sí? Tenemos un sistema eléctrico y de control que es indispensable. El sistema eléctrico y control nos va a dar una forma automática para saber cuándo está subiendo, cuándo está bajando o cuándo tenemos algún daño en el cuarto frío. Bueno, ahorita vamos a entrar un poquito más en materia de lo que es la calidad y la calidad exportable. Sí, vamos a hablar un poco de algunas enfermedades, algunos problemas, daños mecánicos que se van a suscitar en el tema de la exportación. La calidad exportable es un conjunto de características que permite que nuestra flor cumpla las especificaciones del comprador. Sí, siempre va a ser importante que nosotros tengamos en cuenta los criterios o las recomendaciones que nos dé el cliente que nosotros tengamos. Mantener su calidad durante el transporte y almacenamiento es importantísimo que nuestra flor tenga una vida larga en florero, lo que mencionábamos el día martes, que aproximadamente pase de los 14 días sería lo ideal, ¿no? En todas en florero, en todas las variedades, en todas las especies de flores que se vayan a exportar. Llegar a un destino sin daños visibles, sin daños mecánicos, sin daños de necrosis, sin daños de enfermedades o vista de enfermedades, cumpla los requisitos fitosanitarios para que salga y entre a otros países, presente uniformidad en el tamaño, el color, el desarrollo de la flor, porque como sabemos, a veces mandamos una flor súper pequeñita,
No sé si han visto la Playa Blanca. La Playa Blanca, en su mayoría, la cosechamos súper pequeñita, ¿no? Y termina haciéndose una belleza. En florero se hace una flor súper grande y yo por eso le conozco y he escuchado también que es la reina de las flores, ¿sí? Es una variedad muy peculiar que se le cosecha súper pequeñita y a la final termina siendo una flor bastante grande en florero, ¿no? Son peculiaridades que van dándose en las diferentes variedades dependiendo de igual del trato, de la calidad, del manejo que se le vaya dando en post cosecha. La calidad no se determina únicamente por el tamaño de la flor, también intervienen el tallo, el botón, el follaje, el color, la sanidad, la hidratación que se le dé, que conversábamos el día martes también, el empaque y la vida en florero, ¿sí? Estos son algunos elementos que nosotros tenemos que considerar en el tema de la calidad de nuestros tallos, ¿sí? De la calidad de nuestra flor. Agrocalidad normalmente está supervisando, pues una de las entidades que actualmente está registrando o inspeccionando, dando operaciones, certificaciones fitosanitarias y cumpliendo requisitos para que la flor se pueda exportar a cualquier destino del mundo, ¿no? Ya, nosotros tenemos como principales atributos de la calidad en rosas, tenemos que evaluar, ¿no? Tenemos que evaluar y considerar algunos aspectos. Como mencionaba anteriormente, va a ser longitud del tallo, calibre o grosor del tallo, tamaño del botón, punto de corte, sí, igual conversábamos del punto de corte. El punto de corte se va a dar dependiendo la finca, ¿no? Hay puntos de corte americanos, europeos, rusos, semirrusos, japoneses, nacionales, ¿sí? Dependiendo la finca, cómo los haya determinado y el calibre que necesite de tallo, ¿sí? Necesitamos también analizar o evaluar el color, ¿sí? Hay variedades que pierden el color. Dicen, por ejemplo, no sé si han visto en la Pink Mondial. La Pink Mondial dice, mi Pink Mondial es más rosada o mi Pink Mondial es pálida. Entonces, hay que ir analizando esos estándares de calidad que se van a dar eh, por el tema nutricional, por el tema de temperatura, por el tema de humedad, por el tema de el tiempo en el que estamos ahorita, ¿no? Por los altos niveles de sol, de temperatura que estamos teniendo en el día y tal vez en la noche teniendo temperaturas bajo cero, ¿sí? Entonces todas esas cositas influyen para que el color vaya variando, ¿sí? Necesitamos también analizar la forma del botón, el follaje. Follaje, ya vamos a conversar un poquito del follaje. El follaje es fundamental en el tema de la calidad. Tenemos también la sanidad. Igual vamos a conversar de la sanidad. La hidratación, que igual va a ser uno de los indicadores que nos ayude a tener más tiempo en florero. La ausencia de daños mecánicos, a veces el maltrato, el traslado, tenemos problemas de daños mecánicos. Y por último sería la vida en florero. Ahorita vamos a ir analizando una por una y viéndole cuáles serían las características de cada calidad que vamos a evaluar para que nuestra flor sea exportada. Tenemos, bueno, como primer punto vamos a evaluar lo que es la longitud del tallo. La longitud del tallo se mide normalmente desde la base del tallo hasta el punto de referencia establecido por el comprador, que sería antes de llegar a la cabeza del tallo, ¿sí? Antes del tallo floral, ¿no? Tenemos una longitud, dependiendo de eso, vamos a tener un uso comercial. Sí, tenemos longitudes premium, tenemos 80 y 90 van a ser longitudes premium, un 40 va a ser un corto y vamos a tener determinados mercados. Eh, He visto que en Valentín los 40
creo que hasta se pelean por los 40, sí, Estados Unidos en Valentín se pelea por los 40, pero la mayoría del año es como que no quieren ni verles, entonces son determinados mercados, ¿no? Sí, hay mercados igual que todo el año están llevándose los 40, sin duda, pero son determinados mercados porque son tallos súper cortos, ¿no? Eh, y también tendremos que ir analizando la longitud del tallo, va a depender de la variedad, ¿sí? No todas las variedades dan tallos súper largos. Tenemos los 50, se podría decir que es un estándar comercial. Tenemos los 60, buena calidad. Un 70, alta demanda. Los 70 son altas demandas para la mayoría de países, especialmente Países Bajos. Tenemos 80, 90 los premium, los 100 centímetros tenemos especial y 110, 120 pues extra mercados específicos. Sí, la mayoría le gusta igual en tema de Valentín, pues tenemos, todo el mundo quiere flor larga también y todo el año, ¿no? Al menos en Explorer, si les mandan de metro, metro 20, pues ellos están felices, ¿no? Pero gracias al, a Dios, se podría decir, pues tenemos un buen mercado en Valentín, ¿no? Se mueve todo, se mueven todas las variedades y tenemos apertura de enviar todo lo que se necesite o queramos sacar, incluso a veces con un poco de problemas de calidad o tal vez de enfermedades. Tenemos algunos problemas también en ese punto que justo en nuestra zona empiezan las lluvias, ¿no? Se supone que ya en septiembre van a empezar las lluvias y vamos a tener que tener otras estrategias de manejo, ¿sí? Sube el nitrógeno en el ambiente, tenemos mayor cantidad de nitrógeno en el ambiente y vamos a ir teniendo problemas de tal vez de botritis, tal vez de velloso, porque ya las lluvias empiezan a llegar, ¿sí? Entonces, a veces se llega a enero ya con productividad, pero a veces la botritis como que nos juega un papel, ¿no? Ya, vamos a analizar un poquito lo que son los calibres. Los calibres también van a determinar la calidad, como vimos anteriormente. El calibre corresponde al grosor o diámetro del tallo, ¿sí? Tenemos que ir viendo siempre el grosor o el diámetro del tallo dependiendo la variedad y dependiendo el botón que tenga, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante un cuadro donde vamos a poder comparar dependiendo la longitud, dependiendo el diámetro, el tamaño del botón. Sí, es muy importante este tema. Claro que hay variedades, me dirán, pero nosotros le hacemos de todo y la variedad tiene el botón pequeño. Pues sí, en realidad hay algunas variedades que tienen el botón pequeño y el tallo bastante largo, ¿no? No sé si han manejado la Quitsan. La Quitsan es una variedad que tiene el botón bastante pequeño y en casos, en algunas fincas, da tallos bastante largos, ¿no? Da tallos bastante largos con un buen grosor y un buen diámetro. Entonces, esos no se les puede tal vez enviar de metro o de 80, 90, porque el, la cabecita es muy pequeña. Sí, y hay algunas variedades igual que son, tienen ese problema que el botón es muy pequeño. ¿Sí? Tenemos relación al calibre, va a ser resistencia mecánica, ¿sí? La manipulación de estos tallos va a ser, se le va a aguantar más manipulación, ¿sí? Se va a poderle hacer mayor cosas porque tienen un grosor o un diámetro más ancho, ¿sí? Tenemos una capacidad de soportar el botón, tal vez. A veces tenemos botones muy grandes, ¿sí? Tenemos botones muy grandes, entonces necesitamos que el calibre sea grueso también para que aguante la cabeza o el botón, ¿sí? Eh, Tenemos una buena presentación comercial si nuestro calibre es bueno,
A veces parecen, como dicen, parecen hilos, ¿sí? Necesitamos que el calibre o el grosor de nuestros tallos tenga un grosor, un diámetro considerable. Vamos a percibir una buena calidad, ¿sí? El grosor del tallo, el calibre o el diámetro del tallo, pues van a determinar una calidad de nuestra flor. Vamos a ver el comportamiento también del transporte, ¿sí? No se van a romper, no van a llegar tallos rotos. Si nosotros nos enfocamos en tener un buen grosor, un buen diámetro en nuestro tallo y pues la vida en post cosecha o la vida en el manejo que se le dé en post cosecha, pues va a ser mucho más fácil y llevadero, ¿no? Como conversábamos anteriormente, tenemos la variedad, la Playa Blanca. Playa Blanca tiene, se podría decir que un diámetro no tan grueso, ¿no? Tiene el tallo un poco delgado, a pesar de que tiene un botón pequeño igual, pero tiene un tallo súper delgado, ¿no? Sí, entonces nosotros hemos analizado un principio comercial para determinar el calibre, que sería mayor longitud más tallo proporcionalmente fuerte más botón adecuado sería igual a mayor valor comercial. Entonces, si nosotros queremos un mayor valor comercial, necesitamos tener mayor longitud, tener tallos proporcionalmente fuertes y sumarle a un botón adecuado, ¿sí? Ahí tendremos un mayor valor comercial en el mercado nacional e internacional. El calibre debe medirse de acuerdo con la variedad, ¿sí? La variedad va a ser una de las que nos determine cuál sería el calibre, ¿sí? Y también el tamaño del botón en el caso de que ya conversemos un poco del botón. Ya, aquí vamos a poder ver un poquito lo que es la relación entre la longitud, el calibre y el botón, ¿sí? En el lado izquierdo podemos ver la longitud que nos dice que son 50 centímetros del tallo, pues va a tener que tener estas medidas aproximadamente, como por ejemplo un botón pequeño, 4.3 centímetros, un botón mediano, 5 centímetros y un botón grande, pues se podría decir que un poco más de 5 centímetros. ¿Sí? Entonces así va a ir determinándose dependiendo de la longitud. Por ejemplo, acá podemos ver el de 100 centímetros o el del metro, pues va a necesitar tener un botón, si ya sería pequeño, pues 5.5 centímetros, un mediano 5.8 centímetros y un botón grande 6.5 centímetros. Ahora, se preguntarán cuál de estos elegimos. Si digo, voy a exportar unos 50, ¿qué botón elijo? ¿El 4.3, el 5 o el 5 centímetros? ¿Sí? Va a depender muchísimo del mercado y del cliente que nosotros queramos, ¿sí? O tengamos. En este caso, vamos a llamar al cliente y él me va a decir, quiero con el botón grande o me estás mandando con el botón muy pequeño o, como siempre se ha hecho, mandar muestras para que nuestro cliente allá en el extranjero pues vaya analizando y viendo la calidad que tiene nuestra flor, ¿sí? Eso es algo muy importante también, ¿no? Porque a veces nosotros mandamos muestras al extranjero, a nuestros clientes de otros países y mandamos pues la flor más bonita, la que mejor se ha escogido en post cosecha, y después terminamos dañando la calidad, ¿sí? A veces por temas climáticos, a veces por temas de sanidad, a veces por temas mecánicos en post cosecha, pero tenemos que tratar de que siempre la calidad que se va teniendo dentro de la post cosecha no vaya cambiando, ¿sí? Porque juega como que el papel también de la marca, ¿no? Porque nosotros enviamos una muestra y después vamos variando tal vez la calidad, pues ahí vamos a quedar un poquito mal como marca o como empresa. Ya, en el tamaño del botón, pues tenemos algunas alternativas
que vamos a ir analizando en esto, pero se puede medir, sí se puede medir el tamaño del botón, se mide en cultivo, se mide en post cosecha principalmente, y cuando ya se tiene un ojo medidor, se podría decir, pues lo vamos a ir haciendo ya al ojímetro, ¿no? Lo vamos a ir haciendo al ojímetro, especialmente las personas que están en Lira. Ellas, ya vamos a ver más adelante una Lira para las personas que no conocen, ellas ya tienen el ojímetro y saben cuántos centímetros tienen, ¿no? Entonces ellos van clasificando dependiendo a los centímetros de botón floral que tenga, ¿no? Vamos a analizar, o el botón va a depender de la variedad, va a depender muchísimo de la variedad, no todas las variedades van a mostrar el mismo tamaño de botón. Tenemos longitud del tallo, sí, va a depender de la longitud del tallo también el botón. La nutrición que se le dé, nosotros tenemos que en el tema nutricional enfocarnos muchísimo en lo que es el calcio, el boro, el nitrógeno, ¿sí? Porque nos van a ayudar en el tema de aumento de tamaño, en el tema de endurecer las paredes celulares de nuestros tallos, de nuestras flores, y poder tener tallos que sean que estén con respecto a nuestros botones, ¿sí? El botón tiene que estar directamente proporcional, se podría decir, al tallo para que pueda ser exportado. Hay que tener en cuenta también la radiación. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta la radiación? Porque la radiación va a hacer que cambien nuestros colores en algunos casos. El tipo de plástico nos va a cambiar el color de las variedades. A veces tenemos, no sé si han escuchado en campo, en finca, el blackening, ¿sí? Que son cambios, a veces se dan por cambios de temperatura o cambios nutricionales, ¿no? Entonces vamos teniendo algunos problemas de radiación también en el botón. La temperatura, sí, la temperatura también es importante irle analizando en los cambios de botón que se vaya dando, sí, la edad del tallo, va a cambiar el botón, sí, porque como les mencionaba, tomando el ejemplo de la Playa Blanca a la final tiene un botón pequeñito y después abierta en florero se hace una flor muy grande, muy bonita. Entonces es importante ir viendo la edad del tallo y sin duda el punto de corte. El punto de corte, pues eso ya va a estar determinado por el protocolo o por la finca donde estemos trabajando o hayan determinado el punto de corte que se vaya a dar. Vamos a tener que tener referencias comerciales para el manejo, pero podemos tener variedades con botones grandes, pues se podría decir que son mayores o iguales a 6 7 variedades como botones medianos, pequeños, pueden ser mayores de 5 o 6, ¿sí? Va a depender, eso digo, del tallo que tenga, de la variedad, de la nutrición principalmente. Ya. Analizaremos un poco también sobre el punto de corte. Esto también es importante porque a veces eh, tenemos diferentes puntos de corte. No todas las fincas manejan los mismos puntos de corte. Como les mencionaba, algunos dicen eh, europeo, ruso, y también tienen calibres, ¿no? Sí, dicen por, por centímetros, ¿no? Perdón, dijeron algo por ahí. Ya, el punto de corte es fundamental para la flor, resista el transporte, ¿sí? El punto de corte también es importantísimo para que resista el transporte, no se abra prematuramente, hay que saber qué tiempo va a viajar, qué tiempo le vamos a enviar a otro país, depende de eso también el punto de corte. Hay veces que hay variedades que están no bien nutridas, eh, no aguantan, ¿sí? O no se abren.
Entonces hay que conocer también nuestras variedades, hay que conocer eh, la nutrición que se les está dando para saber cómo se van a comportar en el transcurso del viaje, ¿no? También tenemos que tener una vida adecuada en florero, como les mencionaba ya anteriormente. De ahí tenemos algunos problemas por cortes demasiado cerrados, mala apertura, puntos pequeños, tal vez tenemos aberturas, pero los botones no crecen, cuellos débiles incluso. Tenemos menor aceptación comercial porque a veces por cumplir un envío o por cumplir o llenar una caja, mandamos lo que tenemos y hacemos rebajar los puntos, no en todas las fincas, ¿no? Porque hay fincas que tienen buenos criterios que si no hay flor, pues no hay flor y a veces no nos dejan rebajarnos los puntos de corte, ¿no? Entonces dicen, me rebajo, pues en algunas fincas no lo dejan, ¿no? Para evitar el problema de botones débiles tal vez, o botones pequeños o cuellos débiles, o menor aceptación comercial. Tenemos también problemas por cortes demasiado abiertos, ¿sí? Cuando nosotros dejamos mucho tiempo la flor en el cultivo, ¿qué pasa? Tenemos la posibilidad de que nos empiece a dar botritis, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un montón de de cabezas ahí abiertas, sí, de botones abiertos ahí? ¿Qué va a pasar? Vamos a tener mayor probabilidad de que nos dé botritis, ¿sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Tenemos pérdidas de pétalos también cuando les dejamos abrir demasiado. A veces al momento de cosecharle ya se está abriendo y como a veces se le ponen los coches o he visto personas que cosechan incluso a mano, que no es permitido por los daños mecánicos que se van suscitando, pero tenemos pérdida de pétalos, ¿no? Menor vida comercial. Si mientras más abierta esté la flor, pues menor va a ser la vida comercial, menor tiempo en florero, mayor susceptibilidad durante el transporte, vamos a tener tal vez mayor muerte celular, tendremos necrosis, desarrollo de botritis, de enfermedades tal vez en el viaje, ¿sí? Ya. En el tema de la calidad del follaje, hemos, bueno, aquí vemos dos flechas donde se ha ido analizando dos puntos. ¿Qué debe presentar el follaje? Y los defectos frecuentes que nosotros tenemos en el follaje, ¿sí? El follaje debe presentar color uniforme, buena turgencia, sin manchas, sin amarillamiento, sin daños por plagas, sin residuos visibles, sin enfermedades. En el tema de residuos visibles, a veces nosotros aplicamos, no sé, productos para velloso que son en polvo, ¿sí? Y luego dejamos, o tal vez azufres, ¿sí? ¿Y qué pasa? El follaje se nos empieza a manchar, tenemos residuos en los filos de las hojas de color tal vez azul, amarillo, o dependiendo el producto que se haya aplicado y la dosis que se haya aplicado, ¿no? Entonces nuestro follaje no tiene que tener ninguna de estas cosas, ni manchas. Igual hay variedades que son muy susceptibles a fitotoxicidad y vamos a empezar a tener problemas de manchas, ¿no? Manchas negras específicamente. De ahí manchas amarillentas va a darse por el tema nutricional. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema nutricional porque vamos a tener manchas amarillentas o a su vez puede suscitarse por problemas de ácaros también o alguna plaga que esté causando que se pierda la clorofila y empecemos a perder color, ¿sí? Tal vez en los bajeros nosotros encontramos amarillamiento por el tema de que está en el tercio medio, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? El follaje también no tiene que tener plagas, no tiene que, nunca en la vida vamos a poder enviar con araña. He visto pues cosechas que sin duda
en Valentín cogen, dicen, incluso creo que con el cepillo le lavan en vez de la hoja cuando tienen araña y envían. Sí, eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque estamos dañando una marca, estamos perjudicando incluso al país, porque tenemos estándares muy altísimos de exportación y nosotros de empezar a hacer esas cosas, tal vez enviar flor enferma, con el tema de plagas, de ácaros, es muy, muy difícil, ¿no? Y sin duda, sin enfermedades. La enfermedad que se puede ver en el follaje principalmente, pues es el oidio, el velloso. El oidio hay que cuidarse muchísimo porque el follaje lo daña mucho, ¿sí? No sé si han visto el oidio, empieza en el embés y termina dañándonos el haz y el embés, ¿sí? Y empieza a hacerle como a corrugarle a la hoja que nos empieza a dar un daño muy visible o se podría decir un daño incluso como mecánico el momento de cuando el oído ya está muy avanzado, ¿sí? Incluso perdemos color, ¿sí? Empezamos a perder color, empezamos a perder forma, eso es en el oído. En el tema del velloso, en cambio, el velloso a veces no se pierde tanto la estructura de la hoja, pero tenemos pérdida del color, empezamos a tener colores diferentes y pues sin duda la defoliación, ¿no? Cuando nosotros tenemos problemas de velloso, pues vamos a tener defoliación, ¿sí? Vamos a tener defoliación de las hojas en todos los estados, ¿no? Puede ser en el tercio medio, alto, bajo, vamos a tener defoliación. Entonces, mandar tallos con velloso tenemos que arriesgarnos a que tal vez nuestro tallo llegue sin hojas. Entonces hay que cuidar muchísimo este tema del follaje y algunos defectos frecuentes. Tenemos hojas amarillas, manchas, hojas rotas también. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Que los foliolos estén completos, las hojas estén completas. Sí, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado igual con el tema de quemaduras. A veces ponemos dosis muy altas de algún producto, de algún fungicida, insecticida, o bioestimulantes también que se está utilizando bastante ahora, y terminamos quemando, ¿no? Sí, terminamos quemando. Tratemos de que siempre las mezclas o las dosis que se vayan utilizando sean dosis o mezclas que ya se hayan realizado. ¿Sí? Las fincas grandes al menos tienen estadísticas ahora en Scarab de la cantidad de producto que se ha estado aplicando, la dosis que se ha estado aplicando, las mezclas que se han estado aplicando. Entonces es muy importante de que nosotros eh, veamos cuáles fueron las mezclas ya utilizadas, ¿sí? Porque a veces por tratar de ganar tiempo, nosotros cogemos 5 productos y queremos mandarle los 5 productos en el mismo envase. Entonces eso es importantísimo, ¿no? Y luego por hacer esas cosas terminamos quemando y el follaje no acepta ese tipo de daños, ¿no? Tenemos daños por trips, los trips también nos dañan, sí, también dañan el tema del follaje, el tema del botón. Imagínense mandar trips en el botón, sí, es muy importante que nosotros controlemos todo este tipo de plagas. Hoy en día la mayoría de fincas tiene problemas con los trips, ¿no? Tenemos bastante problemas con los trips. Hay algunas soluciones, pero no todas, en todas las fincas va a ser viable. Sí, el tema de los aminoácidos, de las proteínas, hay que controlar muchísimo el tema del nitrógeno también para evitar el desarrollo de TRIPS y no se pueda controlar, como mencionaba el día martes, también el tema del pH es importantísimo, ¿no? No podemos mandar al mismo pH un fungicida y un insecticida, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado y si no se ha hecho mezclas previas o ya se ha hecho ese tipo de mezclas y han funcionado, no se deben hacer sin regular bien el pH dependiendo el producto. Porque incluso he visto
ovicidas que se manejan a pHs de 4.5 o se deben funigar a pHs de 4.5 y nosotros a veces mezclamos con algún producto y mandamos con pHs de 7. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos botando el dinero, ¿no? Sí, estamos botando el dinero. En el tema de la botritis, pues la botritis se va a ver en tallo específicamente y en el botón. Sí, el botón hay que tener muchísimo cuidado con la botritis porque la botritis nos va a presentar los puntitos de chilindrina que le dicen, los puntitos rojos, y también vamos a tener muerte celular o eh, estructuras consumidas por botritis, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado porque la botritis a veces cuando está dentro del sistema de la planta, nosotros vamos a ver que a veces no aparece, ¿no? Pero a los 8 o 9 días que esté en florero va a empezar a botar los pétalos, ¿sí? Y se empezó a podrir por dentro. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Hay que tratar de que nuestra flor, la botritis o los trips también causan daños mecánicos que después posteriormente va a empezar a entrar la botritis. Entonces hay que tener muchísimo cuidado también en ese tema. Y pues el tema de defoliación, ya sea por aplicaciones de siliconados, de productos en altas dosis, o velloso incluso, vamos a tener defoliaciones, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque imagínense nosotros enviar con velloso y llega al país de destino y tenemos solo llegaría el tallo y el botón. Sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado con ese tema de la calidad del follaje también. En lo que es la calidad del tallo, vamos a tener igual, vamos a dividirle en dos. Tenemos características deseables y defectos frecuentes. En las características deseables de un tallo, necesitamos que sea recto, firme, sin quiebres, sin heridas, sin deformaciones, buena calidad, sin necrosis, sin pudrición. Sí, necesitamos que nuestros tallos estén perfectos. A veces tenemos, como mencionabas hace ratito, el calibre es muy delgado, hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Como mencionaba, el tema de aumentar la calidad, se podría decir, en nuestros tallos, pues va a estar determinado por el calcio y por el potasio. Sí, entonces nos enfoquemos también un poquito en eso para poder determinar la calidad en nuestros tallos y en nuestros botones. Sí, no se olviden también que el calcio se mueve con el boro, entonces es necesario que nosotros siempre estemos equilibrando los dos para que nuestras paredes celulares de los tallos y los botones estén duras, fuertes y resistan la exportación. Sí, sin duda he visto tallos, no sé si han visto cuando no se tiempla bien los tutores o los cables o los alambres que se ponen ahí para tutorar los rosales. Tenemos en forma de S se hacen los tallos, ¿sí? Entonces tengamos mucho cuidado de eso, tratemos de controlar de forma temprana para que no existan daños tan pronunciados de los tallos dañados. Necesitamos que tenga firmeza, que no haya cabeceo, como dicen normalmente se le hace así, y si existe cabeceo, pues tenemos problemas de hidratación, de nutrición, tenemos algún tipo de problema, pero no puede existir eso, ¿no? No se pueden quebrar fácilmente, tienen que estar fuertes, no tienen que tener heridas. Hay la enfermedad del oidio, que no sé si han visto, que nos da justo debajo de la cabeza de la flor, ¿sí? Nos da en el pedúnculo, ¿sí? Nos da en el pedúnculo y vamos a tener problemas de oído. Y hay fincas o hay post cosechas que lo que hacen es limpiar. Cogen, le limpian y se fue. Entonces, eso también tengamos mucho cuidado, ¿no? A la final sí se limpia, queda medio rojito, después se hace negro y después termina en muerte, en una necrosis, ¿no? Sí, entonces hay que tener muchísimo cuidado también eso en el tema de la exportación porque perdemos calidad y perdemos algunos clientes que a veces son importantes.
Ya, bueno, en lo que es los defectos frecuentes, tenemos tallos torcidos, como ya mencioné, cuellos débiles, tallos quebrados, tallos muy delgados, dependiendo la variedad también, ¿no? Porque hay variedades que sí son delgadas, pero hay que cuidar porque a veces ya se pasan, ¿no? Están muy, muy delgados, entonces hay que controlar eso en el tema nutricional también. Daños mecánicos, no pueden irse tallos rotos, sí, porque a veces no se dan cuenta y el tallo volvió a la normalidad y a la final llegó el tallo roto, ¿no? Lesiones en post cosecha o pudrición. Sí, hay que tener muchísimo cuidado, como yo le digo al velloso, el velloso es una enfermedad sistémica que está andando por toda la planta, incluso en las raíces, en los tallos, en los botones, en las hojas. Por eso que a veces cuando nosotros controlemos el tema de velloso, pues tenemos que hacerlo de forma sistémica, desde la parte inferior, que sería la parte radicular, y también la parte superior o la parte foliar. Tenemos algunos o principales defectos de calidad, se les ha dividido en cuatro. Tenemos defectos de botón, defectos de tallo, defectos de follaje y defectos fitosanitarios. En los defectos de botón, pues tenemos botones deformes, sí, hay variedades que nos dan bastantes botones deforme y se preparan los ramos, pero tenemos que hacer deformes con deformes y normales con normales, sí. Hay, hay variedades que nos dan deformes, sí, y hay fincas que sí logran exportar eso. Lo que necesitamos es disminuir la mayor cantidad de deformes, eso sí, fundamental, pero a veces nos dan, ¿no? Hay variedades que nos dan como la Pink Mondial. La Pink Mondial, la Mondial nos dan a veces botones como que un poco deformes, ¿no? Hay que tratar de cuidar eso, sin duda, pero a veces sí ya nos salen a hacer ramos o hacer bonches del mismo, de la misma deformidad, sí, de la misma forma de la flor. Tenemos pétalos dañados, a veces por temas mecánicos, por temas de manipulación de las mallas. He visto que por el apuro ponen la malla al revés, ¿sí? Ponen la malla al revés y mandan la malla al otro lado y termina la malla marcando la flor de la forma de la malla. Entonces son daños mecánicos que después ya no se pueden arreglar. Incluso a veces despetalando, ¿no? A veces se saca uno, dos, dependiendo el cliente y dependiendo la época también. ¿Sí? Tenemos pétalos manchados, hay que tener muchísimo cuidado. Ahora en la estimulación que se está dando, están mandando a estimular bastante con algas marinas. Las algas marinas, algunas manchas, ¿sí? Entonces vamos a perder la calidad en el pétalo porque vamos a tener manchas de tal vez de algún producto bioestimulante o algún producto que se esté utilizando. Normalmente manchamos con violeta, ¿no? Sí, a veces nos compramos violetas que no se las conoce y usamos dosis muy altas o en sí la violeta mancha, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la violeta también para tener pétalos manchados. Tenemos botones abiertos o muy abiertos, tenemos botones ciegos, botones ciegos también que nunca se van a abrir. Sí, eso hay que tener muchísimo cuidado también ahí en el tema de manejo de hormonas. Cuando nosotros manejemos las giberalinas o manejemos hormonas, vamos a ocasionar que tengamos un desarrollo vegetativo diferente, ¿no? Entonces vamos a tener botones ciegos que a la final se hacen como puntita y no nos van a dejar o no se van a abrir en florero. Se terminan muriendo, pero nunca se van a abrir. Se hacen como tipo lechuga, incluso, ¿no? Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado y también puede existir en los defectos de botón, pues la necrosis. Sí, necrosis es muerte celular. ¿Sí? Luego de la muerte celular, pues nos va a invadir la botritis y tendremos una pudrición total del botón. En los defectos del tallo, tenemos que cuidarnos muchísimo en lo que es las torceduras, quiebres, cuellos débiles y de bajo calibre. Sí, el calibre se daba por
temas del grosor eh, eh, y de la, especialmente del grosor, ¿sí? Y del diámetro del tallo, ¿sí? Eso hay que tener muchísimo cuidado también. Y en los defectos de follaje, como ya hablamos anteriormente, tenemos amarillamiento, que se daba por el tema nutricional, enfermedades, manchas, daños mecánicos y enfermedades. Enfermedades principalmente, si nos queda un poquito de tiempo, más luego les muestro también, tenemos defectos en el follaje por tema de agrobacterium, ¿sí? No han de haber visto agrobacterium en hoja. Ya les voy a mostrar unas fotografías que ustedes van a poder observar el agrobacterium en hoja. ¿Sí? Entonces también hay que cuidarnos no solamente del oidio, del velloso, de la botritis, sino también ya de enfermedades que no se les conocía en el follaje, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con el tema fitosanitario, con el tema de aplicación de productos para el tema del el cuidado de nuestro follaje, ¿sí? A veces hacemos, como mencionaba anteriormente, hacemos aplicaciones de productos de fungicidas que van a ser para el control del velloso, como, no sé si han escuchado el Ridomil Gol, ¿sí? Ese es un producto medio amarillo. Y si se le ponen dosis muy altas y se le manda de forma foliar, pues vamos a tener amarillamiento de las hojas, ¿sí? O se queda el residuo del producto, se queda como impregnado en las hojas. Sí, hay otros productos de color azul también, que me parece que el Trio Max, sí, el Trio Max, que tiene un poco de cobre, que me parece que es azul, el polvito, entonces igual nos queda el follaje manchado de color azul. Entonces tengan mucho cuidado, igual como les decía del tema de las algas marinas, también hay algas marinas, no todas, hay algas marinas que nos manchan, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y en los defectos fitosanitarios que vamos a tener en la pérdida de la calidad, pues van a ser trips, ácaros, botritis y algunos otros organismos reguladores. Tal vez tenemos pseudomonas, tenemos eh, algunos otros tipos de hongos que nos van a estar colonizando ahí en algunas variedades. No sé si han visto en la Brighton. En la Brighton tenemos bastante problemas de algunos tipos de bacterias también que nos causan manchas negras. Sí, hay que tener muchísimo cuidado también en ese caso. Tenemos, cuando se rechaza una caja de rosas, sí, hemos dado un rango por colores, sí, hemos dado un rango por colores. Tenemos el problema y tenemos el riesgo comercial. Digamos, el problema sería la plaga cuarentenaria, es un riesgo comercial alto, entonces vamos a tener un rechazo de nuestras cajas. Tenemos la botritis, también es un riesgo comercial alto, muy alto. Tenemos tallos quebrados, es un riesgo comercial alto. Tenemos también botones deformes, es alto, puntos de corte incorrectos, alto, para que nos den un rechazo, ¿no? Tenemos calibres inferiores, alto, longitud incorrecta, alto, hojas amarillentas, pues ya viene a ser un riesgo comercial medio, ¿sí? Va a depender de cuál sería el mercado y quién nos está evaluando, ¿no? Sí, porque a veces llega donde el cliente, pero puede ser un rechazo de una caja dependiendo si es por enfermedad, si es por nutrición, dependiendo. Tenemos daños mecánicos, va a ser alto, el riesgo comercial de rechazo es alto. La falta de uniformidad es alta también cuando no te mandamos tallos iguales, ¿sí? O botones iguales. A veces mandamos botones de 3 centímetros y otros de 5 centímetros. Hay que tener muchísimo cuidado con eso en el momento de procesar. Tenemos deshidratación también. No podemos mandar flor deshidratada por el tema de que luego no se va a recuperar, ¿no? Tenemos pérdidas en florero y pérdidas en el procesamiento para pasar a florero. Tenemos colores incorrectos.
también es un riesgo comercial alto en el momento del rechazo de nuestras cajas, porque imagínense, mandemos de todos los colores, ¿no? Siempre y cuando no nos hayan pedido así, porque hay casos de que dicen, mándame de colores, pues sí va a pasar, pero si existen, por equivocación se fue un color por ahí medio raro, entonces ahí sí vamos a tener un problema alto de riesgo comercial en nuestro rechazo en las cajas. Inge, Sí, tenemos unas consultas aquí en el chat. ya, Una de las consultas de Anita Guaras nos está preguntando una consulta que cuáles son los botones ciegos. a ver, Y igual la persona, Jean-Pierre Ortiz, hace la misma consulta. Si es que los botones ciegos son esos botones llamados huevos. sí, en realidad eso les mencionaba al momento que estábamos conversando un poquito de eso. Los botones ciegos se van a dar por el manejo de hormonas, ¿sí? Se van a dar por el manejo de hormonas, especialmente giberalinas, y nos va a dar una punta que nunca se va a abrir, o los botones huevo, como les decimos también, ¿sí? Nunca se nos va a abrir, entonces por eso nosotros le decimos botones ciegos, ¿sí? No todas las fincas se maneja la misma denominación, ¿sí? Pero en este caso se podría llamar así por el tema de que no se va a abrir, ¿sí? Y es por a veces manipulación de hormonas, como les menciono, especialmente por giberalinas. Inge, seguimos. Sí, Inge, ya no hay ninguna pregunta, solo eran esas Ay, dos. ay, 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 muy bien. A ver, muy bien. Seguimos entonces. Tenemos nosotros algo muy importante en el control final de la exportación. Nosotros en post cosecha tenemos que hacer un checklist de la calidad, ¿sí? Pasar lista, como se diría, ¿sí? De la calidad de nuestro producto. Entonces nos tenemos que enfocar primero antes de cerrar nuestras cajas en el tallo, ¿sí? Nos vamos a ver la longitud correcta, el calibre adecuado, rectitud, firmeza y posición. En el tema del botón vamos a analizar tamaño correcto, puntos de corte adecuado, sin deformes y sin daños. En el tema del follaje vamos a tratar de ver que esté verde, turgente, sin manchas, sin plagas. En la parte sanitaria, sin botritis, sin insectos, sin síntomas sospechosos. En el tema de uniformidad, vamos a analizar el, si es la misma variedad, mismo calibre, longitudes homogéneos, color uniforme. Eso hay que ver muchísimo también porque hay variedades que se parecen, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. A veces por ahí se nos cruzan algunas variedades y podamos tener diferentes variedades en un mismo procesamiento. Y en el tema de post cosecha, el checklist va a ser hidratación adecuada, cadena de frío, empaque correcto, cajas sin sobrellenar. Sí, a veces por temas de espacio tratan de mandar más o meter mayor cantidad, que no pasa siempre, pero hay casos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso también. A ver. Ya, nos vamos un poquito al tema de conclusiones. Hemos llegado al tema de conclusiones de qué nomás se debe hacer, qué no se debe hacer. Tenemos que la calidad de una flor de exportación depende de la interacción entre la longitud, el calibre del tallo, el tamaño y el punto correcto del botón, follaje, color, sanidad y uniformidad, ¿sí? El calibre y longitud del tallo deben corresponder a las especificaciones del mercado del cliente, ya que determinan gran parte de valor comercial.
la correcta clasificación y selección permite separar oportunamente flores con defectos y evitar que afecten la calidad del empaque. ¿Sí? Los principales motivos se rechaza estas relaciones con plagas, enfermedades, botritis, daños mecánicos, deshidratación, tallos defectuosos, botones deformes o falta de uniformidad, como mencionábamos anteriormente. Cada mercado de destino tiene que establecer diferentes exigencias de calidad, tolerancia y requisitos fitosanitarios, ¿sí? Siempre vamos a tener que tener en cuenta el tema de los problemas fitosanitarios, porque eso no se tolera en ningún país, ¿sí? Hay países que cuidan muchísimo el tema fitosanitario y el tema de principalmente los ácaros y los trips, porque hay lugares donde no existe esta especie, ¿no? Sí, entonces cuidan muchísimo sus países. Dice también un adecuado manejo en la post cosecha, hidratación, clasificación, empaque, almacenamiento y sin perder la cadena de frío que veíamos el día martes, que es muy importante mantener la cadena de frío desde el recibimiento. ¿Sí? Es fundamental cuidar la cadena de frío desde que se recibe la flor en post cosecha, ¿sí? No es que vamos a tenerle siempre de 2 a 4 grados, ¿no? Pero vamos disminuyéndole progresivamente la temperatura. ¿Sí? Entonces, en la sala de recepción ya le vamos a disminuir progresivamente el tema de la temperatura que le vamos a exponer o la cadena de frío que se le va a empezar a dar a la flor, ¿sí? Cuidando siempre la calidad hasta el consumidor final. Y algunas recomendaciones que se pueden generar después de esta clase, pues tenemos establecer protocolos de calidad con variedades, calibres y mercados de destino, realizar controles de longitud, calibre, tamaños de botón en el proceso de empaque, implementar una inspección rigurosa para determinar plagas, enfermedades, botritis y daños comerciales, teniendo en cuenta que nosotros tenemos que, como post cosecha, siempre tener una buena comunicación con cultivo para que cultivo pueda solucionarnos los problemas que están suscitándose de plagas, enfermedades, daños mecánicos, porque a veces la mayoría de problemas, se podría decir, o de daños viene de cultivo, ¿no? No es que les esté culpando a los de cultivo, porque he visto que los de cultivo no se llevan con los de post cosecha, pero deberíamos cambiar esos paradigmas y ir trabajando en equipo y buscando soluciones para tener una flor de calidad. ¿Sí? Tenemos que mantener una adecuada cadena de frío, como ya mencionamos anteriormente, en todo la post cosecha hasta el despacho o hasta al destino donde llegue la flor. Garantizar una correcta hidratación y acondicionamiento de la flor antes del empaque. Evitar el sobrellenado de las cajas y utilizar materiales que provoquen daños en el tema de los tallos, botones durante el transporte. Registrar las causas de rechazos y reclamos de los clientes para implementar acciones correctivas. En ese tema ya se encarga un poco más el tema de ventas, ¿sí? Ellos van a registrar un poco, no un poco, van a registrar la cantidad de rechazos o los temas por lo que se haya rechazado nuestra flor y posteriormente comunicar y ver las soluciones que se van a ir dando dependiendo los departamentos que vayan a ir trabajando, ¿no? Ya puede ser cultivo, ya puede ser post cosecha o en el traslado, en el transporte de cargueras, ¿sí? También vamos a verificar antes de cada exportación los requisitos fitosanitarios comerciales vigentes de cada país de destino. Eso es muy importante, ya les menciono, hay países que no toleran enfermedades, no toleran daños, entonces eso hay que revisar también. Hay clientes que tampoco lo hacen, entonces nosotros revisemos muy bien. El día martes vamos a hablar un poquito de lo que son
algunas normas que nosotros necesitamos para exportar y algunas eh, registros que tenemos que seguir para poder exportar, ¿sí? Y capacitar permanentemente al personal de post cosecha, cosecha, clasificación y empaque para que puedan manejar bien la calidad y también el manejo de nuestra flor. Eso sería todo. Muchas gracias. A ver, por aquí tengo un video que les voy a pasar para que puedan ver. No es muy largo, son 3 minutos, creo. Y después podríamos ir con el rango de preguntas. Este video es hecho en Colombia, de nuestro hermano país. Entonces vamos a analizarle y verle un poquito, ¿ya? El año pasado, las ventas de flores colombianas a otros países llegaron a la cifra más alta en su historia con un aumento del 20%, y las rosas están entre las principales en el ranking de dichas exportaciones. Llegamos hasta Agrícola El Redil, una finca que lleva más de 30 años produciendo rosas en la sabana de Bogotá, y allí conocimos los parámetros de exportación que deben tener en cuenta para los diferentes mercados. Digamos que el mercado norteamericano tiene un estándar de flor muy diferente al mercado europeo. El mercado europeo pide una flor con tamaño de cabeza más amplio, con una apertura también más grande. El mercado norteamericano sí acepta una flor de menos calibre, por así decirlo. Pero entonces, las personas que tenemos nosotros en clasificación y bancheo, pues la tienen súper clara y saben realmente cuando les dicen el nombre del cliente, saben para qué mercado salen. El desespine del tallo también depende del cliente final. Hay mercados que exigen que sea de 10, 15 o 20 centímetros. Y en cuanto al helecho, las hojas verdes ubicadas debajo de la cabeza de la flor, algunos países las requieren sin este follaje en al menos 20 o 30 centímetros del tallo, mientras que otros las piden con todas las hojas. En las medidas de cada rosa también se cumplen ciertas especificaciones. La flor se vende por grados y los grados son centímetros. Normalmente los centímetros se cuentan hasta el cuello, hasta antes de la cabeza, sin incluir la cabeza. Entonces tú vendes una rosa de 40 centímetros o de 50 o de 60 y entre más grado, más larga, pues más vale. Básicamente es eso. Las rosas que tienen una cabeza de calidad y tamaño óptimo, pero que presentan un tallo delgado, también se deben cortar, pero no clasifican para exportación. Digamos que para una flor de 40 centímetros, la cabeza debe ser aproximadamente entre 4,3 y 4,5 centímetros. Ese tamaño es de altura. Para los 50, más o menos 4,5, 4,8, y ahí sucesivamente por cada grado. Entonces, pues a puro ojo uno ve cuando una flor pues no cumple ese parámetro, pero igual se debe cortar para que siga el ciclo pues de la flor como tal. Entonces esa flor, no, como no cumple parámetro de exportación, se va a nacional. Una rosa de exportación no debe presentar ningún tipo de mancha en sus pétalos. Aquellas de color blanco suelen ser susceptibles a ciertas condiciones medioambientales, por lo que en cultivo se protegen con estas mallas negras que además ayudan a dar forma a la cabeza de la flor. Esa malla se usa para ciertas variedades muy particulares. Por color, hay colores que son muy atractivos a que el sol las dañe y las manche. También por insectos. Ese color, y hay unas que son muy aromáticas, entonces también atraen pues, bichitos y la dañan. Esa malla básicamente es para eso. Y se quita en el momento exacto o antecitos del corte. Cumplir los estándares de calidad para cada uno de los clientes internacionales representa uno de los mayores retos para el sector floricultor colombiano. Los pedidos aumentan y las exigencias también, teniendo en cuenta que los precios en la comercialización dependerán siempre de que las flores conserven sus cualidades estéticas hasta el destino final. Roberto, antes de finalizar, ¿qué modelo de IA usamos? Muy bien. Creo que eso sería todo. Gracias, Inge. Entonces yo ahorita en este momento les voy a pasar a los compañeros el link para que puedan ir contestando primero las primeras 7 preguntas. Terminadas esas, seguimos con las otras, ¿ya?
Bueno, Les acabamos de enviar en este momento al link de Zoom y les voy a acabar de enviar igual el link al grupo de WhatsApp para que lo puedan revisar, ¿ya? Van a tener unos 5 minutos para que puedan ir contestando las preguntas. ¿En qué puedo realizar la práctica más despacito? Estoy manejando y no puedo revisarla. Sí, no se preocupen, la puedes realizar más después. Los demás compañeros, sí, por favor, ir completando la actividad. Muchas gracias. Gracias. Inge, buenas tardes, no me llega el link. Y ahorita está el link ya aquí en el chat de Zoom y también está ya en el grupo de WhatsApp. Verifíquele, ¿ya? Ya tenemos un voluntario, Marco. Esperemos unos minutitos que los demás compañeros vayan terminando y ya le doy el paso, ¿ya? Por favor. Ya. Marco, como fue la primera persona, le doy paso. Ya está puesto de coanfitrión para que podamos ir compartiendo la actividad, ¿ya? Después le doy el paso a los demás compañeros con la otra actividad que tenemos. Eh, ¿Puede ver, visualizar? Todavía no está compartiendo pantalla. Ahí, ¿no? Sí, ella se está cargando. Esperemos un ratito. Ya. Sí, ahí está compartiendo. Póngale reintentar. ¿Listo? Y ahí le va leyendo, ¿ya? Muchas gracias. Ya listo.
Dice, ¿cuál de las siguientes características es fundamental para determinar la calidad exportable de una rosa? ¿Solo la respuesta correcta o todas? La Longitud y respuesta calibre del correcta. tallo. Ya, listo. ¿Qué se entiende por calibre en una flor de corte? El grosor o diámetro del tallo. ¿Cuál de los siguientes factores puede provocar el rechazo de una flor para exportación? Presencia de botrytis. ¿Cuál? Presencia de botrytis. ¿Por qué es importante que las flores dentro de una misma caja sean uniformes? Para cumplir las especificaciones de calidad del cliente. ¿Qué puede ocurrir si una rosa se cosecha demasiado abierta? Puede sufrir daños y reducir su vida comercial. ¿Cuál de los siguientes problemas puede ser causado por una mala cadena de frío? Mayor deterioro y pérdida de calidad. ¿Cuál es una característica de una flor apta para exportación? Follaje sano y buena hidratación. ¿Por qué se debe conocer el mercado de destino antes de exportar flores? Porque cada cliente o mercado puede tener requisitos y especificaciones diferentes. Gracias. Gracias, Marco. Ya le digo a los compañeros que la anoten. Sí, creo que le han estado tomando atención al ingeniero. No sé si es que antes de poder realizar la siguiente actividad, ¿ustedes tienen alguna consulta, alguna inquietud para el ingeniero Francisco? Si no hay ninguna consulta, podría compartir y ver algunas Sí, enfermedades que tenemos o daños en follaje. Mi sí, vida. Inge. Sí, Inge, por favor. Ya, ya les comparto. Miren, bueno, aquí tenemos un tinturado, ¿no? Esto vamos a hablar en el jueves de la próxima semana, un ratito, ¿ya? Bueno, ahí tenemos el Agrobacterium que les mencionaba, ¿sí? Ya vamos a verle en hoja, porque me imagino que no hayan visto en hojas tampoco, entonces le vamos a ver al Agrobacterium en hojas. Sí, aquí tenemos un poquito de mancha negra que van a ser los daños que normalmente se van a ver en follaje. Sí, tenemos que evitar que esto pase, ¿no? Tenemos aquí por ahí unas arañitas y ahí tenemos también problemas de temperaturas, ¿sí? Es un problema nutricional y también de temperaturas. Miren, ahí tenemos problemas de deformidades, ¿sí? Tenemos problemas de calcio, boro, de algunos elementos que están provocando deformidades. Miren, igual aquí tenemos deformidades y problemas de deltas de temperatura, ¿no? ¿Sí? Miren, igual tenemos bastante deformidad. Aquí tenemos un poco de mancha negra, ¿sí? Tenemos manchas negras y también tenemos deficiencias nutricionales. Aquí tenemos lo que le conocemos como mosaico, virus del mosaico, ¿sí? Tenemos virus del mosaico que tampoco se podría exportar tallos con este tipo de calidad. Hay que tener muchísimo cuidado. Se podría decir que es una cierta variegación que no nos va a dejar de exportar, ¿no? Nosotros no podríamos exportar con este tipo de problemas en el follaje. Sí, aquí miren, tenemos problemas también del follaje
pérdida de clorofila, tenemos residuos de azufre por ahí, tenemos polvos blancos, sí, que son residuos de productos aplicados. Tenemos problemas sin duda de araña porque estamos perdiendo color. Aquí tenemos problemas de arañas, sí, ya un problema fuerte de araña. Aquí podemos ver los calibres que se van a dar en el botón, sí, se van a poder ir midiendo dependiendo del tallo. No sé si pueden ver en la parte de abajo. En la parte de abajo entraría el tallo, ¿no? Sí, y iríamos analizando con este instrumento, midiendo el tamaño del botón. Sí, aquí hay un poquito de problemas de cambio de color que se podría decir que se dan por cambios de temperatura y problemas también de los plásticos, ¿no? Sí, también hay casos de problemas nutricionales o se podría decir que podremos tener, no en este caso, pero se podría ver algo así cuando nosotros manchamos por productos como violeta o algunas algas marinas, ¿sí? Aquí también, miren, tenemos problemas de temperatura. Esta es la roya, igual, es una de las enfermedades que no se habló mucho en la exposición, pero también se ve presente en algunas variedades como la Explorer y en algunas otras variedades, pero tampoco se podría, ¿no?, exportar con este tipo de royas. Hay que tener muchísimo cuidado y tener cuidado por el tema de que esta aparece en el envés de la hoja, ¿sí? A veces no se le ve, ya cuando está bien avanzada es cuando ya se le puede ver en el haz también, ¿no? De ahí normalmente pues la vemos en el envés de la hoja. Sí, creo que, bueno, aquí miren, también tenemos unos problemitas de problemas en el follaje, sí, que no vamos a poder exportar, son quemaduras que se han dado con productos tal vez con mala mezcla, mala dosis, sí. Ah, y aquí miren, aquí está el Agrobacterium en hoja, sí, para las personas que no habían visto. Esta imagen es tomada por mí y es Agrobacterium en hoja, sí. Podemos ver igual un poco más de virus del mosaico que también nos pierde calidad, nos va a perder bastante calidad y no vamos a poder exportar, ¿no? El virus del mosaico en realidad es un virus que se va a centrar, va a ingresar en la planta, se va a mantener, pero como decimos, nos bajamos del piso y pues ya sale, en la mayoría de los casos, ya sale un tallo bueno, ¿no? Pero no deja el virus de estar en la planta. La única forma de quitarle el virus de la planta sería erradicando la planta, ¿no? Pero eso digo, a veces nos bajamos del piso y no habría problema en el siguiente brote. Vamos a tener un brote bueno, ¿no? A ver, creo que por ahí hay preguntas o están alzados la mano. Eso sería todo. Eso es un poquito de las imágenes que les quería indicar. Yenge, muchas gracias. Sí, hay una consulta de Ángela Llano. Nos está preguntando, ¿cada qué tiempo es recomendable dar drench para Agrobacterium en el Agrobacterium, dice? A ver, hay que tener mucho, mucho cuidado con esto, ¿no? Porque como el nombre lo dice, Agrobacterium es una bacteria, ¿sí? ¿Cómo nosotros controlamos las bacterias en nuestro medio? Con antibiótico, ¿no? ¿Sí? En los humanos utilizamos antibióticos para el control de bacterias, ya sean gram positivas, gram negativas, pero utilizamos antibióticos, ¿sí? No existe un producto específicamente para el control de Agrobacterium, ¿sí? Lo que se ha tratado de hacer es utilizar algunos antibióticos, ¿sí? Pero como parte de investigación nada más, no existe un producto
específicamente decir se aplica y se quitó. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Se ha hecho incluso encapsulaciones, sí, se le ha encapsulado al agrobacterium para que nosotros empiece a caerse, ¿no? Se hizo un estudio, se le encapsuló con estiércol de vaca, ¿sí? Se le juntó estiércol de vaca en el agrobacterium y se le puso una funda, ¿sí? Se le puso una funda y al cierto tiempo se cayó, ¿sí? Se podría decir que fue un tema de competencia entre bacterias, de competencia entre microorganismos y terminó ganándole. Pero imagínense en hacer esa encapsulación o ese encapsulamiento, hacer en todo el cultivo. A veces tenemos cultivos, millones de plantas con agrobacterium, entonces es un poquito complejo. Ahora, lo que nosotros tenemos que tratar es de controlar muchísimo el tema de que no se vaya reproduciendo, ¿sí? Porque a veces llegan personas nuevas al cultivo y lo primero que hacen es toparle o tratar de sacarle, ¿sí? Entonces eso cuiden bastante de que no se vaya reproduciendo, no se vaya pasando a otro cultivo y que las herramientas con las que tal vez se trabajen esos productos o esa enfermedad sean desinfectadas, ¿sí? Sean desinfectadas. Normalmente aparece el agrobacterium cuando nosotros tenemos un desorden hormonal. Empezamos con un desorden hormonal y empieza a, no es que se dé por hormonas, ¿no? Sino que nosotros le damos un desorden hormonal a la planta y vamos a tener problemas de agrobacterium. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y de ahí hay productos hoy en día que ya están en el mercado, que se están utilizando para el control de esto, pero no tienen la eficiencia adecuada, como decir, se aplica y ya se quitó. Hay que hacer aplicaciones, bastantes aplicaciones, aplicaciones periódicas para el control. Y la más importante es tratar de que no se vaya reproduciendo, evitando, como digo, las personas nuevas que tratan a veces de manipular o empiezan a sacar y pasan a otro bloque. Entonces eso cuidemos bastante. Eso sería, chicos. Ya, hay otra pregunta aquí en el chat. Wilson nos está preguntando si es recomendable usar cobre para el control de agrobacterium. Sí, el cobre es uno de los elementos naturalmente utilizados para la desinfección, ¿no? El cobre sin duda nos va a ayudar incluso en la desinfección cuando no hay cantidades amplias de agrobacterium, ¿no? Sí, digamos que si se está empezando a propagar el agrobacterium, pues el cobre va a ser nuestro mayor aliado porque vamos a tener un control o vamos a limpiar la zona, ¿sí? Nos ayuda en la desinfección de la zona. Se ha utilizado incluso en fórmula el sulfato de cobre, se ha utilizado en drains, sulfato de cobre, se ha utilizado también otros productos químicos eh, en base a cobre de forma foliar también para el tema de desinfección. Sí, sí nos sirve el cobre en agrobacterium. Y otra pregunta también de Jean-Pierre nos está preguntando, ¿a qué se debe el tema de que, a ver, ¿a qué se debe tanta gravedad de agrobacterium en el campo? Al tema de reproducción, ¿sí? Al método de reproducción que tiene el agrobacterium o de contagio que va a tener, el modo de acción del agrobacterium. Entonces, si nosotros, como les menciono, ustedes vayan, cojan el agrobacterium, ensucies en las manos, córtelen por ahí en unos pedacitos y después vayan a otro bloque y sin duda todo el otro bloque va a estar con agrobacterium. Entonces, el tema del agrobacterium es por su modo de acción, su modo de reproducirse. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? A la final termina siendo una bacteria, ¿no? Que eh, crea las ampollas, ¿no? Las agallas, perdón. Ya, de ahí no hay ninguna pregunta más, Inge. No sé si es que les paso el link de la siguiente
evaluación para que ellos le puedan ir haciendo. Sí, parece que están haciendo con IA porque todos están respondiendo o O saben mucho. pusieron atención. Ya les acabé de enviar. Pues, Ya está enviado tanto al chat de Zoom como al grupo de WhatsApp para que lo puedan ir realizando. Igual tienen unos 5 minutos, por favor. Ahora sí, ya creo que la mayoría ya tiene. No sé si es que algún voluntario, por favor, de las personas que tenían la... Galo, Galo, por favor, ya le coloco, ¿ya? Galo ya tiene la... Ya es coanfitrión. Puede compartir la pantalla. Ya, ahí colócale reintentar. Sí, buenas tardes. Bueno, dice, ¿para qué tipo de producto puede ser específicamente apropiada una caja de tipo tabaco? Para los tallos largos, rosa de tallo largo. ¿Qué significa la abreviatura FB en las cajas utilizadas para exportación de flores? FB ex full box. ¿Qué significa la abreviatura QB en en las cajas utilizadas para exportación de flores? Es wafer box QB. ¿Cuál considera que es el principal factor que puede causar el rechazo de una flor en un mercado internacional? Falta de uniformidad, plagas, daños y daños mecánicos. Son todas las anteriores puede generar reclamos. ¿Cuál es el principal criterio para seleccionar el tipo de caja para la exportación de rosas? Es la longitud del tallo, cantidad de flores, destino y requerimientos del cliente.
Gracias, Inge. Ya, gracias, Galo, ya le anoto, ¿ya? Creo que todos han estado tomando atención y la que estaba haciendo caso al Inge. No sé si es que alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud, que por Por ahí favor. vi una pregunta, pero creo que ya se perdió. Ah, sí, hay una pregunta de Carmen. Está Es, preguntando que, ¿qué producto recomendaría usted para controlar el Agrobacterium y con qué frecuencia se debería utilizar? a ver, como les mencionaba, antibióticos, cero. No vayan a tratar de mandar antibióticos en peor en dosis que no son en plantas, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado por el tema de resistencia. Sí, los antibióticos o las bacterias se hacen resistentes y vamos a tener problemas en el futuro, ¿no? Entonces, antibióticos negado. Ahorita nosotros lo que nos vamos a enfocar es en el tema de utilizar microorganismos, ¿sí? Tenemos ahora, hoy en día, algunas casas comerciales, bueno, la mayoría son ya de productos orgánicos que están trabajando con el tema de microorganismos. Entonces podríamos ahí utilizar algunos bacillus, ¿sí? Hay un producto que se llama, no me gusta decir los nombres comerciales, pero les voy a decir en este caso, pero hay uno que se llama Bactrial, Biobacter, ¿sí? Que son en base a bacillus, ¿no? Algunos bacillus, no solamente uno, pero se podría utilizar en dosis o frecuencias aproximadas de 15 a 30 días, si no dosis muy seguidas, hay que tener muchísimo cuidado y peor si por ahí se encuentra algún producto de origen químico, hay que tener cuidado, ¿no? La frecuencia sería pasado los 15 días. De ahí, Inge, no hay ninguna duda más por parte de los compañeros. En- Siendo ese caso, pues queremos agradecerles a cada uno de ustedes por haber estado aquí en la sala de reuniones principales, por el compromiso mostrado, eh, invitarles a que puedan revisar el material que se va a subir al aula virtual, que las personas que no pudieron ingresar a la clase puedan ver la clase grabada, que se les va a compartir el link en la tarde. Y igual, si es que tienen alguna duda, alguna inquietud, también preparen estas inquietudes o dudas para el día martes, que será nuestra tercera clase en torno al módulo 7 que es calidad exportable, ¿ya? También agradecerle al ingeniero Francisco Izquierdo por la clase impartida el día de hoy. Creo que fue muy importante el conocimiento adquirido en esta clase para cada uno de los que nos encontramos en esta sala principal y agradecerles a todos por la predisposición mostrada. Que tengan una excelente noche y nos estaríamos viendo el día martes. Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias, Inge. Gracias, Gracias, Inge. Inge. Una Gracias. buena Buenas, tarde. Gracias, buenas Inge. clases, Gracias, Inge. Gracias, Inge. Inge. Buenas tardes a Una buena todos. tarde.